No hay fantasmas en esta casa. Mi jefe, John gritó. La víctima de su última diatriba fue Ed, mi colega. Ed me caía bien. Era un buen tipo, aunque un poco lento de reflejos. Todos habíamos oído los ruidos, por supuesto. Ed, yo e incluso el propio John. Ruidos de arañazos en el interior de las paredes, el crujido de las tablas del suelo que resonaba en habitaciones y pasillos distantes, e incluso puertas que se abrían y cerraban solas. No creo en fantasmas ni en nada sobrenatural. Esos ruidos, nada más que los típicos sonidos de un edificio viejo y ruinoso, con vigas medio podridas y paredes que se desmoronan. Aún así, incluso yo tenía que admitir que el lugar era un poco espeluznante. Lo que empeoraba las cosas era nuestro jefe. A John no le importaban ni la ética laboral, ni las horas de trabajo, ni, bueno, sus compañeros. Llevaba un año trabajando con él. Digamos que yo no era el chico más listo de la habitación, y tras unas cuantas decisiones vitales cuestionables, mis posibilidades de conseguir un trabajo eran prácticamente nulas. Sin embargo, John pareció ver algo en mí y me contrató en el acto, sin hacer preguntas. Al principio pensé que era un tipo bastante decente, un gran trabajador que había pasado la mayor parte de su vida dirigiendo su pequeño negocio de reformas. Pero pronto descubrí lo gilipollas que era en realidad. Me hacía trabajar duro, lo que significaba horas extras constantes, y si me atrevía a cuestionarle, o, demonios, a quejarme, se lanzaba a una diatriba sobre nosotros, los malditos millennials, que no habíamos trabajado un solo día en nuestras vidas. Nuestro último trabajo fue renovar una vieja casa colonial en ruinas. Un niño rico la había heredado de su difunto tío y pensaba que sería un hogar perfecto para él y su familia. Quería el trabajo terminado para finales de noviembre, lo que nos daba poco más de 6 semanas, pero estaba dispuesto a pagar una suma considerable por ello. John, como es un cabrón avaricioso, aceptó, por supuesto, sabiendo perfectamente que normalmente nos llevaría al menos el doble de tiempo. Como ya he dicho, él nunca ha sido uno para la ética de trabajo, y si la paga era correcta, que iba a trabajar a sí mismo a la muerte, así como Ed y yo. Tengo que darle crédito, sin embargo. Claro, era un imbécil, pero nunca he visto a nadie trabajar más duro que él. Él estaba allí justo después de la puesta del sol y se quedó hasta tarde en la noche. Con el tiempo, sin embargo, los largos y duros días de trabajo me afectaron. Eso y el maldito ruido. No llevábamos más de una semana en el trabajo cuando empezaron. Al principio no eran más que ruidos raros procedentes de algún lugar del edificio que podían atribuirse fácilmente a alimañas. Pronto, sin embargo, parecieron estar siempre presentes, como si la propia casa estuviera viva y protestara por nuestra presencia. John no dijo ni una palabra al respecto, y yo, que no quería volver a caerle mal a mi jefe, hice todo lo posible por ignorarlos. Solo eran los ruidos de un edificio viejo, me decía a mí misma. Ed, sin embargo, era un hombre supersticioso, y pronto se convenció de que el lugar estaba encantado. Cada día que pasaba estaba más inquieto, incluso intranquilo, y un día por fin habló. «No puedo más, jefe. Tanto ruido y todo eso». John se volvió con cara de fastidio, pero no dijo nada. Ed continuó. «Este lugar lleva años trabajando contigo. Nunca había oído nada igual. Estar aquí de noche me da escalofríos. Me recuerda a las viejas historias de mi abuela sobre fantasmas y esas cosas. Oh, por el amor de Dios, Ed. No hay malditos fantasmas en esta casa». «Jefe B. No, edificio. Cierra el pico. Haz tu trabajo o estás fuera. Sin paga, sin nada. ¿Me entiendes?» Ed era un tipo grande, pero a medida que John lo atacaba, podía ver cómo se achicaba a cada segundo, como si se derrumbara. Al final de la arenga de John, Ed parecía abatido, pero le hizo un débil gesto con la cabeza. Lo sentía por Ed, de verdad, e incluso yo empezaba a sentirme incómodo en aquel lugar. En aquel momento, sin embargo,
Sabía muy poco de la casa, o de su cuestionable historia. Todo eso cambió una tarde, cuando Ed y yo nos tomamos uno de nuestros pequeños descansos secretos para fumar. ¿Por qué gastarían tanto dinero en un lugar como este? Oí decir a alguien que era una anciana con un teléfono en la mano, que miraba por encima de la valla de la propiedad, observando nuestros esfuerzos con cara de desdén. No, Clara, no creo que vayan a demolerlo. Creo que lo van a reformar. Disculpe, señora. Ed habló y se acercó a ella. ¿Cómo que un sitio así? En cuanto se fijó en Ed y en mí, casi se le cae el teléfono y terminó rápidamente la llamada. Oh, no es nada. No era mi intención. No pasa nada. Somos parte del equipo de construcción. Interrumpí. Este lugar es realmente espeluznante, ¿verdad? Me miró un momento con los ojos entrecerrados antes de asentir con mesura. Luego se acercó. ¿Sabías algo del anterior propietario?, preguntó en un susurro conspirativo. Cuando Ed y yo negamos con la cabeza, continuó. Era un hombre extraño y solitario. Nunca hablaba con nadie, nunca salía de casa. Eso no tiene nada de malo, por supuesto, pero hay rumores. ¿Rumores?, soltó Ed. Bueno, yo no sé nada, pero la vieja Lisbeth, que vive en la casa de al lado, dice que ha visto gente en la casa, aparte del viejo, pero que nunca ha visto entrar ni salir a nadie. Me encogí de hombros. Probablemente no. La cosa es así. O Lisbeth jura que todos son niños, niños pequeños. A veces dice que incluso los habrás visto saludarla, como si la llamaran. Ahora bien, no quiero decir nada malo ni suponer nada, pero Lisbeth dice que eso duró semanas, incluso meses. Y un día, el viejo se levantó y desapareció para no volver a ser visto ni a saber de él. El rostro de Ed palidecía más y más cuanto más escuchaba a la anciana. Acababa de abrir la boca para preguntar por la misteriosa desaparición del hombre, cuando la voz airada de John llegó a nuestros oídos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Crees que te pago para que te quedes aquí todo el día? La anciana se excusó, y Ed y yo tuvimos que soportar otra de las peroratas de John sobre nuestras constantes y jodidas pausas para fumar. Mientras seguía y seguía, no pude evitar preguntarme sobre la historia que acababa de escuchar. Podía creerme lo de un viejo viviendo solo, pero el resto, lo de los niños, no, pensé, sacudiendo la cabeza. Todo eso son tonterías. Dios sabe lo que la vieja Elizabeth había visto, o creía haber visto. Y sin embargo, al caer la noche, unas horas más tarde, un grito repentino llegó a mis oídos. Era Ed, y unos instantes después, corría tan rápido como podía, pasando junto a mí y saliendo por la puerta principal. Corrí tras él, y cuando salí, estaba sentado en su camioneta, intentando arrancarla frenéticamente. Yo, Ed, espera. ¿Qué te pasa?, le grité. Al principio ni siquiera se dio cuenta, pero cuando lo hizo, pude ver lo fuera de sí que estaba. Se le había ido todo el color de la cara y me miraba con los ojos muy abiertos. Tenía una cara. Vi una cara. La cara de un niño. Lo dijo con tal intensidad que instintivamente di un paso atrás. De ninguna manera voy a volver ahí dentro. Añadió. Oye, cálmate, Ed. ¿Estás seguro de que no era una rata o algo así? Una rata número. Sé muy bien cómo es una rata, y eso no era una rata. ¿Dónde la viste? Ed seguía divagando, apenas coherente por lo que pude ver, sobre cómo había estado arrancando unas viejas tablas del suelo podridas en el antiguo estudio del viejo cuando descubrió un agujero. Cuando fue a investigar, encontró a alguien, un niño, mirándole fijamente. Inmediatamente recordé la historia que habíamos oído aquella tarde, y por un momento no pude evitar estremecerme. Luego, la parte racional de mi cerebro tomó el control y me convenció de que lo más probable era que se debiera a la superstición y a la imaginación hiperactiva de Ed. Tal vez solo lo imaginaste debido a la historia que oímos y a tu temprana partida, Ed. John me cortó el paso a distancia. Ya sabes lo que pasa cuando haces lo correcto.
Sin trabajo no hay paga. Pude ver la cara de Ed contorsionarse. Vi la lucha que estaba pasando. Por un momento pensé que pisaría el acelerador y se marcharía, pero entonces se desplomó en su asiento. ¿Tú crees?, le espetó John en tono condescendiente. Entonces, ¿qué demonios te pasa? Creyó ver algo, dije, volviéndome hacia John. John ni siquiera se molestó conmigo y siguió mirando a Ed. Vi una cara, dijo finalmente. Una cara bajo el suelo que me miraba fijamente. Cuando John oyó esto, se echó a reír. ¿Has estado bebiendo o algo, Ed? No, jefe, ni una gota. Sabes que no toco esas cosas. Oí que John murmuraba algo para sí mismo antes de continuar. En fin, vuelve a meter el culo dentro. Tú también, Frank. Tenemos trabajo que hacer. No pienso volver ahí dentro, dijo Ed en voz baja, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Bueno, Ed, dijo John con una voz mucho más dura. Si no vas a volver allí, es mejor que te vayas. No necesito ningún maldito holgazán en mi tripulación. Incluso después de eso, Ed no se movió. ¿Por qué no echamos un vistazo? Ya sabes, por si acaso, empecé. Pero John me cortó casi de inmediato. Es una mierda, eso es todo. Puta mierda supersticiosa. No hay ningún maldito fantasma en esta casa, y no hay ninguna cara ensangrentada bajo el suelo. ¿Has oído lo que ha dicho la vieja, verdad, Frank?, preguntó de repente Ed, dirigiéndome una mirada suplicante. Un momento después, los ojos penetrantes de John se posaron en mí. No pude evitar suspirar antes de contarle a John lo que habíamos oído aquella tarde. Me escuchó, pero pude ver la expresión de su cara. Debería haber sabido que era algo así. Maldita sea, Ed. En cuanto oyes una historia estúpida, empiezas a imaginar fantasmas sangrientos. Tienes que admitir que, aunque el lugar es un poco espeluznante, me colé. Por el amor de Dios, es un lugar viejo. Los lugares viejos hacen ruidos. Probablemente haya roedores en las paredes o bajo el suelo. ¿No me digas que crees la historia de este idiota? No soy idiota. Sé lo que vi, protestó Ed. Bueno, si realmente hay roedores bajo el suelo. Intentaba calmar la situación. Será mejor que nos ocupemos del problema ahora. John puso los ojos en blanco, pero asintió mientras nos dirigíamos al estudio. Ed se acurrucó detrás de mí como un niño asustado, haciendo todo lo posible por ocultar su enorme corpulencia detrás de mí. Cuando llegamos a la pesada puerta de madera que conducía al estudio, tuve que respirar hondo antes de entrar. No quería admitirlo, pero hasta yo me estaba asustando. John, sin embargo, ya estaba dentro, escudriñando el caos que era el suelo antes de encontrar el pequeño agujero del que Ed había estado hablando. «Bueno, ¿qué te parece?», dijo. «Ves, jefe, te dije que no hay ninguna maldita cara, idiota». Soltó un chasquido y se volvió hacia nosotros. «Solo un maldito agujero, eso es todo. Aunque es extraño, parece que hay algo ahí abajo. Un sótano, si tuviera que adivinar. Pero no hay nada al respecto en los planos. Fui a ver si podía echar un buen vistazo al ominoso agujero por mí mismo. Al principio pensé que era la tabla que Ed había arrancado, pero luego vi que era un pequeño pestillo de metal. ¿Un pestillo?, dije, más para mí que para ninguno de los dos. John estuvo a mi lado en un instante, y un segundo después estaba de rodillas jugando con él, intentando abrirlo. Al verlo, sentí frío de repente. Recordé la historia de la anciana, niños a los que nunca se volvió a ver, todos esos ruidos en la casa, y ahora habíamos descubierto una especie de sótano oculto. Oh Dios, no me lo digas. ¿Que no te diga qué?, preguntó John mirándome. Esa historia, la de los niños y... Por el amor de Dios, ¿quieres parar? Es una patraña, eso es todo lo que es. Mira, tío, no digo que haya fantasmas ahí abajo ni nada de eso, pero si hay algo de cierto en esa historia. John puso los ojos en blanco antes de redoblar sus esfuerzos. Un momento después se abrió la trampilla. Inmediatamente nos llegó un olor húmedo y mohoso, pero había algo más, algo que ya había olido antes, pero que no podía precisar. Dios santo.
John maldijo y se tapó la nariz. Luego, después de unos momentos, vi cómo sacaba una linterna e iluminaba unas viejas escaleras de madera. Fue entonces cuando supe a qué me recordaba el olor. A comida podrida. El olor me hizo retroceder. Algo está podrido. John. Creo que deberíamos llamar a la policía. Creo que harán una escena sangrienta. ¿Qué diablos crees que pasará cuando los contratistas se enteren de supuestos cadáveres y niños desaparecidos? Espera, ¿qué eres? ¿Eso es todo lo que te preocupa? ¿Qué quieres decir?, preguntó, poniéndose en pie. No te importa lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Solo quieres que te paguen y ya está, ¿no? Mira, Frank, él empezó. Si quieres saber si hay cadáveres, o Dios sabe qué hay ahí abajo, ¿qué tal si vas y echas un vistazo? No pude evitar mirarle fijamente. No, dije finalmente. De ninguna manera voy a echar un vistazo a un espeluznante sótano oculto. Con eso, retrocedí alejándome de John y de la trampilla detrás de él. No lo harás. ¿Sabes qué? Está bien, no tienes que hacerlo. No tienes que hacer nada más aquí porque ya he tenido suficiente de tu maldita actitud. Lárgate de mi vista. ¿Y ese bono del que te hablé? Olvídalo. Al principio no supe qué decir, pero luego no pude evitar negar con la cabeza. ¿Sabes qué, John? Vete a la mierda. Ya estoy harto de esto. Me di la vuelta y pasé junto a Ed, sin escuchar los insultos. John me gritó en cuanto salí. Subí a mi coche y me fui. No llevaba ni 5 minutos conduciendo cuando sonó mi teléfono. Un vistazo a la pantalla me dijo que era John. No me molesté en contestar. No pude evitar reírme. Supongo que no pensó que me iría así. Sonó durante medio minuto antes de que se diera por vencido. No volveré. Gilipollas, me dije. Pero unos instantes después volvió a sonar y luego otra vez. A la cuarta vez me harté y contesté. ¿Qué coño quieres, gilipollas?, grité al teléfono. Pero en lugar de la voz de John, lo único que oí fue una respiración agitada y sollozos. Joder, John, maldije. Cuando por fin oí una voz, supe que no era John, era Ed. Su voz era áspera y extrañamente aguda. Algo va mal, dijo. Editor, hola, ¿estás bien? En lugar de responder, siguió sollozando, murmurando para sí mismo. No se abre. Entendí, seguido de una serie de fuertes golpes. Espera, Ed, ¿qué es lo que no se abre? Mierda, no me lo digas. Es esta maldita trampilla. Cuando volvió a hablar, apenas pude entender lo que decía. Solo pillé trozos. El jefe bajó y no volvió. Pensé que se había caído. No respondió. Bajó. La puerta se cerró. Y luego algo más. Algo que repitió una y otra vez, como rogándome. Nada de fantasmas. Un segundo después oí un sonido extraño y distorsionado. Un momento después, Ed empezó a gritar. ¡Ed! ¿Qué demonios está pasando ahí? No obtuve respuesta. Lo único que oí fueron los gemidos de Ed durante unos instantes más antes de que el teléfono volviera a quedar en silencio. Inmediatamente intenté devolverle la llamada, pero el teléfono seguía sonando. Mierda. ¿Por qué tenía que bajar ese idiota? ¿Y por qué tuvo que arrastrar a Ed? Joder. Un segundo después di la vuelta al coche y estaba de vuelta a casa. Solo fueron 10 minutos, pero me parecieron mucho, mucho más. Esperaba y rezaba para que Ed hubiera exagerado. Diablos, tal vez ya habían logrado abrir esa maldita trampilla y todo estaba bien. Pero cuando llegué, todo estaba tranquilo. Los llamé a ambos, pero no obtuve respuesta. Sin perder ni un segundo más, atravesé el edificio, recorrí el largo pasillo y entré directamente en el estudio. Editor John. ¿Te encuentras bien? Nada. Finalmente lo logré y llegué a la trampilla. Esta vez oí algo. No era más que un gemido, una débil llamada de auxilio. Era Ed. «Hey, está bien, Ed. Ya estoy aquí». Con dedos temblorosos y sudorosos intenté abrir el pequeño pestillo, pero la delicada pieza de metal se me escapaba de las manos. Finalmente lo conseguí y abrí la puerta de golpe. «Ed, ¿dónde estás?». La respuesta que recibí fue otro grito de Ed.
Activé la linterna de mi teléfono y lo encontré acurrucado justo debajo de la trampilla. Le sangraban los dedos, tenía los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito constante y sin tono. Por un segundo, vi las marcas ensangrentadas en la parte inferior de la puerta, donde debió de intentar abrirla. Por Dios, Ed, ¿qué te ha pasado? Le agarré en un instante y tiré de él hacia arriba. Está bien, Ed. No pasa nada. Al principio no pareció darse cuenta de que estaba allí. Cuando por fin lo hizo, volvió a gritar. Pasó a mi lado y se retiró a un rincón de la habitación. Estaba completamente fuera de sí. Ed, cálmate. Me acerqué a él, le puse las manos en los hombros y le susurré que ya estaba todo bien. Jefe, ahí abajo, ha pasado algo y esto, no podía seguir. En lugar de eso, puso el brazo alrededor de sus piernas y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Mierda. Editor, ¿qué ha pasado? En lugar de una respuesta, todo lo que podía oír era a Ed sollozando para sí mismo. Joder. Me giré y volví a mirar la trampilla, luego las viejas escaleras de madera. ¡Maldita sea! John, ¿estás ahí abajo? ¿Estás bien? Llamé, pero seguía sin haber respuesta. Finalmente, tras asegurarme de que la trampilla estaba abierta de par en par, bajé las escaleras. John era un gilipollas y no debería haber bajado, pero eso no significaba que fuera a abandonarle. Cuando llegué al final de las escaleras, me encontré en un sótano oscuro y mohoso. La única luz era el pequeño haz de la linterna de mi teléfono. Lo primero que noté fueron las paredes del sótano. Eran de ladrillo macizo, pero aquí y allá parecían haberse desmoronado para dejar al descubierto túneles. Ratas, me dije. Tenían que ser ratas, pero estos túneles eran enormes, demasiado grandes para unas simples ratas. Barrí lentamente el haz de luz de la linterna, sin moverme ni un paso de la escalera. De repente, la luz dio con algo. Una figura en una esquina. «John», grité. Pero entonces vi que no podía ser él. Number lo que vi no eran más que huesos. Un esqueleto con solo unos pocos trozos de ropa podrida aferrándose a él. Entonces oí algo. Un único sonido, tan débil que apenas se oía por encima de los latidos de mi corazón y de la sangre que corría por mis venas. Un gorgoteo húmedo. Inmediatamente me giré hacia mi derecha, con el teléfono temblando en mi mano. Esta vez era John. Sus ojos se encontraron con los míos. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, lo único que salió fue sangre. Joder, joder, tío. ¿Qué te ha pasado? Corrí a ayudarle. Debe haberse caído, lastimado. Y Ed debe haberse asustado con toda la sangre. Pero apenas había dado unos pasos cuando vi algo más. Me quedé paralizado. Vi figuras en el suelo a su alrededor. Pequeñas figuras infantiles que se agolpaban a su alrededor. Vi manos diminutas que terminaban en garras afiladas. Vi bocas anchas y abiertas. Y sobre ellas, caricaturas baratas, como estimaciones de caras de niños. Las manos y las bocas estaban manchadas de sangre. La sangre de John, me di cuenta. Y en ese momento estas cosas me llamaron la atención. Oí el mismo sonido distorsionado que había oído por teléfono. Pero esta vez lo oí con más claridad y sonaba casi como risitas, como una imitación fallida de la risa infantil. Grité de puro terror. Tropecé con los pies y caí al suelo. En un instante, una de las criaturas se arrastró hacia mí y vi cómo su cuerpo se alargaba más y más, hasta que no fue más que una masa alargada de carne voladora. Y entonces, cuando mis ojos se centraron en esa carne que se retorcía y se deslizaba, lo vi. Estaba avanzando, desapareciendo en uno de los muchos túneles de las paredes del sótano. Por un momento, el tiempo se detuvo, y no pude hacer otra cosa que contemplar fascinado el espectáculo surrealista que tenía ante mí. Entonces, el trance se vio interrumpido por una mano diminuta y aniñada que me rodeó el tobillo. Grité de dolor al sentir sus garras clavarse en mi carne. Con la pierna libre, pateé la mano, la cara de la cosa,
y cuando me soltó, corrí hacia las escaleras. Apenas había llegado a la primera cuando volví a sentir su mano en mi pierna. Trastabillé y me estrellé contra la escalera, y detrás de mí las risitas se hicieron más fuertes, y oí que se movían más, que venían hacia mí. Aterrorizada, me arrastré escaleras arriba. «¡Ed!», grité. «¡Ed, ayúdame!». No hubo respuesta. Volví a gritar cuando más manos diminutas me agarraron y sentí más garras en mis piernas. Me levanté con todas las fuerzas que pude reunir. Otra mirada. Pero entonces la fuerza de la criatura me abrumó. Desesperada, me aferré a las escaleras, clavando las uñas en la madera, y luego sentí que cedían. Eso fue todo, ¿no? Igual que John. Pensé que acabaría como John. Lo haría. En ese momento, un rostro aterrorizado y lleno de lágrimas apareció sobre mí, y un momento después, unas manos fuertes me alcanzaron. Mientras Ed tiraba de mí, pataleé frenéticamente contra lo que había detrás de mí, hasta que las pequeñas manos finalmente me soltaron. Unos segundos después, habíamos vuelto a subir en un instante. Tiré la trampilla, cerré el pestillo y salí corriendo. La adrenalina me había sacado del estudio antes de acordarme de Ed. Me volví y lo encontré allí de pie, aún sin comprender lo que estaba pasando, pero lo agarré y arrastré al hombre lloroso detrás de mí. Mientras atravesábamos el edificio a toda prisa, volví a oír los mismos ruidos, los arañazos del interior de las paredes, el crujido de las tablas del suelo a nuestro alrededor. Pero esta vez sabía lo que era. Eran esas cosas que se deslizaban por las paredes del edificio y bajo las tablas del suelo. Cuando salimos, Ed había dejado de llorar, pero su expresión era diferente. Su cara estaba completamente en blanco y solo murmuraba para sí mismo. Eran solo dos palabras que ya había oído antes: ningún fantasma. Una vez en el coche, eché un vistazo a la casa y allí estaban, las caras simples y caricaturescas de los niños en las ventanas. Los vi haciéndome señas para que volviera, imitando su llamada de auxilio. Pero mis ojos eran mejores que los de la vieja Lisbeth, y vi aquellas caras como lo que realmente eran, nada más que un señuelo. Cuando finalmente me marché con un Ed medio catatónico sentado a mi lado, no pude evitar reír y reír y reír. John había tenido razón después de todo. No hay malditos fantasmas en esta casa.